Bien, buenas tardes. ¿Se oye bien detrás? ¿Se oye? ¿Sí? Bien. Ya estamos todos un poco cansados, la verdad. Así que muchas gracias por estar aquí. El taller de ahora, de la aplicación informática FSICO, nos lo va a explicar muy bien Silvia Terminó Encuadrado, que es licenciada en Sociología, técnico superior en prevención de riesgos laborales en las 3 especialidades, auditor de sistemas de gestión, perito judicial, y todo eso está muy bien, ya solo con eso podría estar aquí, pero es que además es técnico de la Unidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, perteneciente a lo que antes se llamaba Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que ahora se llama Instituto de Seguridad, Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. ¿Vale? Bienestar. Eso es. Entonces, el Instituto Nacional, como sabéis, es el órgano de referencia técnico a nivel nacional, es donde están los que más saben y los mejores, y ella es uno de ellos, ¿vale? Así que tenemos suerte. Así que sin más, Silvia. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de este taller, como se comentaba hace un poquito, es conocer la aplicación del FSICO en la versión que hay ahora, en el 3.1. Os preguntaba antes a los que estabais cuál era el nivel de conocimiento que había sobre la aplicación. Y ha venido más gente nueva. Y me gustaría saber si los que no estabais conocéis la aplicación, la habéis sufrido o en general es para descubrirla este taller. Muy poquito. Vale. El perfil de la gente que estamos aquí, entiendo que somos técnicos en prevención, ¿no? ¿Vale? Aspirante. Bueno, también vale, por supuesto que sí. ¿Vale? El uso dentro de las múltiples actividades que se hacen en el área de prevención de riesgos laborales, hay una pata que es, que la han puesto con la hermana, que esta mañana lo comentaban, ergonomía y psicosociología. ¿Vale? Dentro de psicosociología, en el mercado, tanto gratuitas como de pago, hay diferentes herramientas para poder evaluar factores de riesgo psicosocial. ¿De acuerdo? Estas herramientas muchas veces forman parte de un método completo y otras veces son herramientas sueltas que están a disposición de quien las crea para que sean utilizadas por técnicos como medios para recabar información de la población que nosotros queremos estudiar, o bien un departamento, o bien una empresa. Da igual el tamaño que sea en función de las condiciones que nos pone quien ha desarrollado el método. ¿De acuerdo? En este caso se trata de una herramienta, de una aplicación que nos devuelve información tal y como está construida en base a 9 factores que se han definido, donde se agrupan las diferentes preguntas que hay en la herramienta, y con eso el técnico de prevención, cuando tiene la información, tiene que trabajar. ¿De acuerdo? No es un método que le das a un botón y te dice, pues tiene usted que flexibilizar el horario de entrada. No, ahí hay una aportación grande del técnico, el técnico o el grupo de trabajo que vaya a implantar, a trabajar con esta herramienta dentro de todo el proceso de evaluación de psicosociales. ¿De acuerdo? Entiendo que dentro de esta formación, que muchos a lo mejor estáis recibiendo, habrá una parte que sea de psicosociales, ¿no? Que se explique un poco cómo es teóricamente, o cómo sería el ideal de abordar un proceso de evaluación dentro de una empresa o de un colectivo. No es algo que generalmente sea, hacemos una evaluación, ahí como de repente alguien se ilumina, sino que es todo un proceso en el que conviene que participen pues todos los actores que hay en una empresa. Los trabajadores, sus representantes, la dirección, que es quien puede decidir y poner el dinero, y sobre todo pues los expertos, tanto si son de la casa, con personal propio porque la empresa tiene recursos para ello, o bien a través de servicios de prevención ajeno. ¿De acuerdo? La herramienta que pone a disposición el instituto es una herramienta de acceso gratuito. Me voy a quitar la chaqueta que me estoy asando.
Es de acceso gratuito, que está disponible en la página web del Instituto, ¿vale? Es de fácil acceso. No sé si conocéis la página web del Instituto Nacional, ¿vale? Tiene diferentes portales y si un día tenéis que abordar algún tema de psicosociales, en el banner de la izquierda está el portal de psicosocial. Ay, que esto se me va. En el portal de psicosociales, bueno, aquí hay herramientas para abordar todos los temas que entran dentro de este paraguas, que es muy amplio. En concreto, está la evaluación de riesgos, que es una parte dentro de todo este proceso, y está el FSICO, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis la herramienta para poderla descargar. Es gratuita, los requisitos técnicos no son grandes y la forma en la que se os va a descargar de manera habitual en el ordenador es un archivo que se llama Instituto en la unidad C del ordenador. Vamos a ver cómo está aquí. Y así lo veis. ¿Veis? Aquí hay una carpeta que se llama Instituto y esto es lo que cuando descargáis el archivo es lo que se os crea. Y dentro va a tener dos carpetas. Una es cliente y otra es perfiles. ¿De acuerdo? Una es el motor con el que trabaja la aplicación para ofrecer una valoración y la otra es donde se va a guardar la información que yo le voy a meter con lo que me han contestado mis trabajadores. Esta es una aplicación que permite ser utilizada de diferentes maneras, en función también de cómo sean las empresas o cómo se pretenda hacer el estudio. Se puede aplicar en papel, yo lo imprimo y me sale un cuestionario tal que así, que lo reparto entre los trabajadores. Se tienen que dar ciertas instrucciones para cumplimentarlo y demás, lo contestan, lo recojo y luego me tengo que dar el trabajo de contestar en la aplicación, de volcar esta información en la aplicación, ¿vale? Otra opción es que se haga online, ¿vale? Si es una empresa donde puede haber, por ejemplo, un ordenador como una sala como esta, donde entren los trabajadores a contestarlo, o bien que se instale en un servidor, si la empresa tiene red, un servidor donde todos tengan acceso y se contesta online. ¿Vale? Ahí automáticamente se me guardan las respuestas y no tengo que darme el trabajito de volcarlas a mano. Aparte del trabajo, somos personas, al volcar los datos podemos equivocarnos, ¿de acuerdo? Entonces requeriría de cierto chequeo para evitar esos errores, ¿de acuerdo? Antes de llegar al proceso de trasladar a los trabajadores el cuestionario, dentro de cualquier proceso de evaluación hay que identificar los colectivos sobre los que queremos trabajar. Y si yo paso un cuestionario, que es el FSICO en este caso, y no identifico, por ejemplo, que la población se me posicione en puestos de trabajo, en áreas de la empresa, por ejemplo, la variable sexo, no voy a poder identificar dónde me salen los puntos rojos cuando tengo los resultados. Para ello tengo que hacer, antes de nada, unidades de análisis en función del colectivo. No es lo mismo evaluar una empresa que el 80% de los trabajadores hacen funciones de teleoperadores, por ejemplo, que una empresa donde tengo muchos trabajadores que están en la calle haciendo tareas de mantenimiento, de soporte a clientes. Son realidades diferentes. Tengo que tener en cuenta en la información que me pueda trasladar recursos humanos, por ejemplo, temas como absentismo, rotación. Toda esa información me va nutriendo para darme una pequeña idea de cómo tengo que agrupar a los trabajadores para que cuando haga la foto de la evaluación pueda poder orientar las actuaciones que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Pero esto siempre tiene que ir en consonancia con mantener el anonimato y la confidencialidad, que son dos premisas fundamentales. Cuando le preguntamos a la gente temas como ¿y qué te parece tu jefe? Claro, si hay ciertas dudas sobre el anonimato o la confidencialidad de lo que pueda tener, tanto si es en papel como en soporte en red, eso puede generar desconfianza. Todo esto, para que no nos perjudique cuando hagamos la evaluación, tenemos que trabajarlo antes. Es importante que la información que les llegue a los trabajadores sea amplia, sea confiable, ellos puedan preguntar, para que no se generen este tipo de dudas. ¿De acuerdo? Y ahora pues vamos ya con la aplicación.
Es una aplicación informática, no es especialmente complicada, pero tiene sus truquillos. Aquí veo mucha gente joven. El aspecto de la aplicación no es el de las aplicaciones de 2017, ¿vale? Pero Eso lo tiene que minimizar porque... Ya lo ajusté. No, pero la parte de arriba no sale, fíjate. Ah, Lo que hemos comentado antes, entonces... vale, tengo que... Ahí está. Y lo cuadras un poquito. Vale. Eso. Ahí lo veis. Lo pondremos por abajo. Ah, más para abajo. Ahí, aquí. Vale. Una vez que tenemos descargada la aplicación, lo primero que tenemos que hacer, tenemos esto. Ya tenemos claro, hemos hablado con el grupo de trabajo, tenemos la información necesaria para crear lo que se llaman las unidades de análisis o variables independientes, que es lo que me va a permitir agrupar a los trabajadores. Las tengo que crear, ¿de acuerdo? Todo lo que os voy a contar, si pinchamos aquí, ¿lo veis? Ay. Aquí abajo hay un botón que pone manual de uso. Es esto. No son muchas páginas, no es difícil y se explica cómo funciona la aplicación. Antes de nada, antes de seguir, las bases teóricas que utiliza este método, es decir, hace determinadas preguntas y están organizadas las respuestas en base a los 9 factores que os he comentado, son las que se recogen en la NTP 926, ¿vale?, que tiene el Instituto. Aquí se explican lo que tienen las preguntas que van a pesar en cada factor. Son 9 factores que agrupan los resultados de 89 preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, pues nos dice, cuando le pregunto a los trabajadores por qué le parece su jefe, ¿eso dónde me va a cargar? ¿En el factor autonomía? ¿En el factor participación? Aquí lo explica. Es un documento de 6 páginas, es bastante sencillo, ¿vale? Y aquí se explica. Si tenéis especial interés en ver algún factor, por lo que sea, podemos decir los 9 factores que hay, que se agrupan, es el tiempo de trabajo, la autonomía, la carga de trabajo, no como carga física, demandas psicológicas, la variedad y el contenido de las tareas, participación y supervisión sobre las tareas, el interés por el trabajador y compensación, desempeño de rol y relaciones y apoyo social. ¿De acuerdo? Luego, si tenemos tiempo y queréis, podemos ver un poquito más en detalle las preguntas que hay. Si no, en la aplicación, cuando tú te la descargas, aquí, en la carpeta perfiles, está el cuestionario. El cuestionario con las 89 preguntas fijas, que es el método. Aquí no están incluidas las preguntas o unidades de análisis que yo voy a crear antes de hacer el estudio, ¿vale? Porque eso no lo sé. Bueno, cuando se abra lo vemos, ¿vale? Yo llego a esta pantalla y lo que tengo que hacer antes de nada es crear un nuevo estudio. Tengo que decirle lo que quiero. Aquí por defecto te sale, te sale una pequeña orientación para que se vea cómo se tiene que crear, ¿vale? No es descabellado tampoco que aparezcan estas. Si bien es cierto que normativamente no nos dice la ley que tenemos que utilizar determinadas variables independientes como mínimo, es cierto, pero sin embargo es cierto que en algún momento nos dice que las evaluaciones de riesgo tienen que hacerse por puesto de trabajo, ¿vale? No es un mal corte a la hora de hacer una evaluación, pero tenemos que tener en cuenta que si es una empresa pequeña y el puesto de trabajo de, yo qué sé, secretaria, hay 3, ahí voy a perder el anonimato. Me va a ser relativamente fácil identificar las respuestas de esos trabajadores. Si encima le pongo otra variable más, como pueda ser el género o la edad o la antigüedad, entonces ya me falta que me pongan el DNI en la primera página. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? El método nos obliga a que al menos haya una variable, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tengo una empresa de 10 trabajadores y 9 son mecánicos y 1 no lo es, que lo voy a poder identificar? Bueno, pues como todo, siempre se le puede engañar un poco. Puedo crear una pregunta de
porque el sistema, el programa me lo obliga, elija usted entre A y B, por ejemplo. Respuesta 1A, respuesta B, pues B. Y ahí no voy a identificar a los trabajadores, pero sí que cumplo el requisito técnico de que haya una unidad de análisis y puedo seguir evaluando un colectivo pequeño de 10 o el que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí las tenemos que crear con este formato, ¿de acuerdo? Podemos mantener estas o borrarlas, por ejemplo. Y esto se borra tal que así, no tiene más misterio. Y tenemos que darle a guardar, evidentemente. Lo tenemos que nombrar. Este archivo siempre se nos va a guardar, siempre en formato TXT. Vale, sé que a día de hoy las programaciones son de otro modo, ¿de acuerdo? Este programa está en lenguaje Delphi, ¿de acuerdo? Entonces requiere que sea un TXT. A día de hoy, esto puede cambiar. Vale, esto lo nombramos y teóricamente, si la configuración y la descarga se ha hecho de manera correcta, nos lo va a guardar en mi carpeta cliente. Cuando lo vaya a buscar, lo debería de tener ahí. Y ahora vamos a comprobarlo. ¿No? Se me ha ido a otro sitio. ¿Sí? ¿Tú crees? Vamos a ver. Efectivamente, bingo. Normalmente está en la unidad C, ¿eh? Lo he probado varias veces, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, si es un ordenador, por ejemplo, donde normalmente utilizas el FSICO y ya lo tienes descargado, esas cosas los tienes en otras carpetas que te resulten más a mano que no ir al directorio raíz, ¿vale? Y aquí, si la vez anterior lo hicieron así, por eso ahora se quedó, ¿vale? Vale, lo tenemos aquí. Ya lo tenemos. Y volvemos a la aplicación. Hemos creado un nuevo estudio, ¿de acuerdo? Con unas preguntas de corte que hemos decidido en la reunión que tuvimos la semana pasada con el comité y los de recursos humanos, ¿vale? Y ahora, perdonad que lo he hecho en automático, para que la aplicación pueda trabajar le tengo que decir dónde tiene que leer, ¿de acuerdo? Y para eso tengo que seleccionar el archivo. Y vuelvo a la unidad C. Y le digo al archivo congreso, ¿de acuerdo? Si yo ahora le doy a seleccionar una muestra y le doy a calcular, como no le he metido ningún dato, no tengo nada. Entonces me dice que tengo aquí abajo 0 cuestionarios seleccionados, ¿vale? Yo me he traído algunos TXT hechos para que veáis cómo, bueno, lo que nos puede salir. ¿Qué pasa? Sí, pero no. Vale, aquí. Por ejemplo, esto es una empresa real que le he cambiado el nombre y le he dicho que me lea esta información. Esta es una información que ya está volcada en el archivo que lee la aplicación, que es el TXT. En este caso fue volcada de manera automática. Los trabajadores contestaron. Los trabajadores contestaron en manera automática a través de aplicación de red. El formato es el mismo, lo que nosotros vamos a ver es lo mismo. Vale, este es otro ejemplo, ¿de acuerdo? En este caso los metí yo a mano, ¿de acuerdo? Pues de una empresa. Y aquí tenemos 14 cuestionarios, le damos a calcular, ¿vale? Pero en este punto es donde yo puedo seleccionar y profundizar en un colectivo. Por ejemplo, tengo indicios que
Por ejemplo, pues que bueno, como se hablaba esta mañana, el tema de prevención y edad, bueno, pues quiero estudiar el colectivo de los mayores de 55 años. Bueno, pues selecciono el colectivo de los mayores de 55 años. Y que a lo mejor tengo gente mayor de 65 que no se me han jubilado. Venga, pues los estudio. Selecciono, paso a la columna de la derecha las opciones de respuesta de las variables que a mí me interesa estudiar y le doy a calcular. Y me dice, hay 7 casos con este perfil. Y aquí le doy a informe. Y aquí me devuelve el informe. El método, con las respuestas que se han introducido, emite o te devuelve una valoración. Y esta valoración es lo que vemos, ¿vale? ¿Y esto qué es? ¿Vale? Por un lado nos identifica el colectivo sobre el que el tipo de cuestionario que hemos aplicado, el prueba 1 en este caso, ¿de acuerdo? El número de trabajadores sobre los que me está devolviendo la información y los colectivos que yo he seleccionado. Es lo que me identifica, ¿de acuerdo? Y a continuación me da una foto. Me da una foto de cómo me está la gente, ¿vale? Salen todos, sí. ¿Se ve? Bueno, ya. Vale, pero si no ven. Vale, bueno, más o menos. Y aquí se ven los 9 factores, bueno, están puestos por siglas, ¿de acuerdo? Este es un resumen, es una foto resumen del colectivo que yo he seleccionado, ¿vale? Y aquí me resumen, son los 9 factores. ¿Cómo valora el método? Pues por un código de semáforos, como otros muchos, de semáforos de 4 colores, ¿de acuerdo? Cuando la situación es adecuada lo pone en verde, cuando el riesgo es moderado lo pone en amarillo, cuando es elevado en naranja y cuando es muy elevado en rojo. Es conveniente que a la hora de trabajar, cuando nos ofrece 4 valores diferentes de nivel de exposición, que es lo que nos da, nos puede ayudar a simplificar esta codificación y podríamos sumar los amarillos y los verdes y los naranjas y los rojos. Nos daría a lo mejor una foto un poco más definida, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice? Nos da un porcentaje y este porcentaje nos dice el porcentaje de trabajadores expuestos en ese nivel de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, de los 7 que teníamos al principio, pues respecto al factor tiempo de trabajo, el 100% están bien. ¿De acuerdo? Respecto al factor autonomía, me dice que el 57% están bien, pero el 43% de los trabajadores tienen un riesgo muy elevado de padecer las consecuencias de situaciones negativas. Entonces, ante esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente, mientras haya un solo trabajador, un solo trabajador en una situación de riesgo elevado o muy elevado, tenemos que intervenir, evidentemente. No, si solo son el 15%, ya, pero son personas que están en una posible situación de un nivel de exposición elevado o muy elevado. Entonces ahí tenemos que intervenir. A ver, este es un caso, bueno, pues ha salido la foto de este tipo. Y esta es la foto resumen. A continuación, el método nos va desgranando un poquito más cada uno de los perfiles, ¿vale? Y nos ofrece también alguna información estadística. No sé si en la formación que os están dando ahora en temas de prevención tenéis alguna formación de estadística básica. Vale, nos ofrece el rango, la media, la desviación típica y la mediana, ¿vale? Son bueno, conceptos bastante sencillos de estadísticas, se pueden calcular más, si se están interesados se pueden extraer los datos, ¿de acuerdo? Y nos dice también el número de trabajadores, lo que antes nos representaba en un porcentaje, que nos decía que en tiempo de trabajo el 100% de los trabajadores estaban en una situación adecuada, aquí debajo nos pone el número de trabajadores, para que a la hora de intervenir seamos más conscientes de ante qué volumen de trabajadores estamos, ¿de acuerdo? ¿Qué quieren decir estos datos? Bueno, y aquí la gente que conoce el método, aquí está la pregunta del $1.000.000. En esta tabla resumen, en la columna de la derecha aparece la media, ¿de acuerdo?
La media en este caso, en este factor, es 16,29 y se representa con un punto azul. ¿De acuerdo? A continuación hay una media de 63 para el factor autonomía y demás. Así para todos los factores. Esta media, los que sí que manejáis el FSICO, sabréis que es un poco complicada a lo mejor de poder explicar. Pero es gráficamente, un segundo, es bastante sencillo. Vale. Bueno, no sé si es el mismo ejemplo o es parecido. La representación es la misma sobre los factores, ¿vale? Aquí estamos teniendo, los colores están representados en una escala de 0 a 100, ¿de acuerdo? Y estamos poniendo encima un valor estadístico, que cada rango tiene su propia escala. Esto es que, por ejemplo, medias con valores similares están colocados en puntos diferentes. No sé si es que no se marca. O, sin embargo, medias bastante similares con una representación muy diferente. Esto está motivado porque cada factor tiene su propio rango. Y aquí se puede ver muy bien. Lo que en el gráfico de colorines, que los colores tienen una escala de 0 a 100, estamos representando cosas que tienen otro rango. Por ejemplo, el primero, tiempo de trabajo, tiene de 0 a 37. Entonces, gráficamente, sobre una escala que no le corresponde, me puede hacer ciertas alteraciones. Y esto puede provocar que cuando se interpreta una evaluación, de una manera bastante simplista, si el punto azul me cae en la zona verde, es que estoy bien. Y eso no es así. Hay cierta tendencia a que si estoy bien vaya a posicionarse en zonas verdes, pero no necesariamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, tenemos un 42% de trabajadores que están en una situación favorable. El punto azul está sobre la zona verde, pero es que tengo un 29% de trabajadores en una situación de riesgo muy elevado. Por el hecho de que el punto azul esté en una zona verde, yo no debo de desechar ese 29%. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que genera bastante confusión a la hora de interpretar los datos que nos devuelve el método. Pero el punto azul se va a morir. No identifica las tareas, pero si tú tienes identificado un puesto de trabajo con tareas que a priori en nivel de riesgo difiere mucho de una tarea a otra, lo que sí se pueden evaluar son las tareas dentro del puesto. Entonces sería una evaluación para cada tarea. Sí. Después lo que sí puedes hacer, has preguntado por la edad, es conocer los resultados de cada factor en función de la edad. Eso sí lo puedes hacer. No sé si te referías a eso. Sí, por ejemplo, yo veo ahí el código de color. Bueno, a lo mejor tengo 43% que están en verde, pero porque están haciendo cierta tarea que tal vez en la parte de arriba no. Eso es lo que no me ha quedado claro. Ese porcentaje está calculado a partir de que se multiplican factores. Se suman, sí. ¿No? Pues yo pensaba que alguno de esos factores tenía que ver con el tipo de actividad. A ver, podemos ver, si queréis, el tipo de preguntas que se hacen en el cuestionario, porque sí que entra en determinadas, ya no tanto tareas en detalle, sino cómo se
cómo se organiza el trabajo, que al fin y al cabo son los riesgos psicosociales. Evidentemente no es lo mismo estar 6 horas atendiendo el teléfono en un call center y yo tengo una jornada de 8 horas, 6 estoy atendiendo el teléfono y 2 estoy haciendo funciones administrativas. A lo mejor me interesa ese puesto de trabajo partirlo en 2 tareas, ¿vale? Porque evidentemente lo que me carga a la hora de relacionarme con los clientes o los clientes que llamen, o si es televenta o es back office o lo que sea dentro del puesto del call center, eso a mí me carga evidentemente en un sentido negativo posiblemente, pero mis tareas administrativas, que son 2 horas, es un porcentaje también importante de la jornada, no se va a ver cargado por eso. Entonces, a lo mejor conviene en un primer momento hacer una evaluación general y luego ir desgranando, ¿de acuerdo? Por tareas. Perdón, que me pregunte. Sí. ¿Por qué la media esa no se pondría en sus tantos por ciento de rango y así se compararían todos los valores? Yo creo que el primero... Sí, se cambia una escala de 0 a 100. Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué no se ha...? A ver, es un método que se diseñó en 2001, ¿vale? Tiene muchos años. El lenguaje de programación que se utilizó a día de hoy es muy difícil incluso encontrar gente para que trabaje con él y te lo pueda actualizar, ¿vale? Desde el instituto ahora mismo se está haciendo una actualización del método, ¿de acuerdo? Está disponible solamente en castellano a día de hoy, en la página web, como visteis. Una de las actualizaciones que se lanzará el año que viene es que pasará a estar disponible en los otros 3 idiomas cooficiales que hay ahora en el Estado, el gallego, el euskera y el catalán, en inglés y en español para Latinoamérica, ¿vale? Están validados por la Universidad de Barcelona, por el profesor Guardia, ¿de acuerdo? Y aprovechando que se van a subir estas versiones en otros idiomas, se van a hacer, bueno, pues se hará un cambio de imagen, ¿vale? Y de lenguaje de programación. Y se va a aprovechar para eliminar el punto azul, ¿vale? Se va a eliminar, ¿por qué? Porque estamos mezclando datos valorativos, es decir, la aplicación te da una valoración y como todas las valoraciones son subjetivas, con datos descriptivos de cómo es tu población, ¿vale? Datos estadísticos puros y duros, de dónde se ha posicionado la gente a la que tú le has preguntado, sin ningún tipo de valoración. Y es un poco mezclar cosas que no deberían de mezclarse. En un primer momento yo tengo la información valorativa que me devuelve el método. Cuando más adelante tengo que investigar y ver por qué me han salido mal las cosas, yo tengo información. Porque, espera un segundino, porque yo creo que esto no lo veis. Tengo información y me va a decir dónde se me han situado los trabajadores por porcentajes a la hora de responder cada uno de los ítems de las preguntas del cuestionario, ¿vale? Es cierto que aquí detrás está la ponderación del método, ¿vale? No contestar, por ejemplo, contestar siempre o casi siempre no es que sea el bien absoluto y nunca o casi nunca el mal absoluto. No, ahí está la ponderación del método y su baremación, ¿de acuerdo? Pero sí que te orienta dónde tengo a los trabajadores posicionados en cada uno de los temas específicos, ¿de acuerdo? Y aquí la información descriptiva y los datos estadísticos me pueden ayudar, ¿vale? Que los puedo obtener de otra manera en la aplicación aquí. Lo que pasa que esto tiene un formato que ahora mismo no lo puedes exportar a ningún formato. Tienes que cogerlo y ponerte y hacer tiqui, 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 tiqui. Esto será una mejora que también se haga en la aplicación, que esté en Excel para que lo puedas volcar, hacer los gráficos que quieras, organizarlo, bueno, pues en función de lo que tú quieras mostrar o explotar por las necesidades que tengas en ese momento, ¿vale? Y el método nos describe así los 9 factores, ¿vale? Ahí, si queréis, que ya se abrió el cuestionario, si queréis podemos ver cómo, esto es lo que vería el trabajador en formato papel, ¿vale? No en formato digital, ahora lo vamos a ver. Son preguntas sencillas, generalmente no se requiere de explicación, ¿vale? Porque no pregunta cosas, ni son preguntas complicadas, ni nada. Es cierto que
nos comentaban esta mañana, hay que saber leer y escribir, evidentemente, ¿vale? Si tenéis población que no sabe leer ni escribir, bueno, pues se puede acordar con el grupo de trabajo, pues personas de confianza que les ayuden a la hora de contestar el cuestionario. Pero esto siempre tiene que ser negociado, ¿vale? Y bueno, el cuestionario pregunta está ordenado por factores y en realidad son 44 preguntas, pero hay muchas que son subpreguntas, que tienen varias preguntas dentro de una. En total son 89 ítems. Se tarda en contestar más o menos como mucho 20 minutos, ¿vale? No se tarda mucho más. De las 89 preguntas hay 3 que no van a pesar en ningún factor, ¿vale? Cuando se hizo la validación, el estudio de validación del método, hubo estas 3 preguntas, no dieron unos niveles de fiabilidad como pedíamos nosotros para el método. Entonces se desecharon, no pesan en ninguno, pero se mantienen en el cuestionario porque te dan información, ¿vale? Si me responde, a ver. Vale. Las preguntas son, las que no pesan es la 19, la 22 y la 23. Están dentro del cuestionario, pero no van a cargar contra ningún factor, ¿de acuerdo? La 19 es una pregunta que trata el tema de conflicto. El FSICO no es un método que evalúe ni el conflicto ni la violencia, pero incluye algunas preguntas y esto nos da mucha información con respecto a lo que podemos hacer o si detectamos algún problema o ya tenemos información previa de que puede haber un problema en la organización, en un departamento o bueno, pues con una determinada persona, ¿de acuerdo? Está bien que aunque no estén en los factores se tengan en cuenta a la hora de analizar los resultados, ¿de acuerdo? Luego hay otra pregunta, la 18, que sí que pregunta directamente conflictos, temas de violencia. Violencia tanto física como psicológica entre compañeros o por parte de amenazas externas, ¿de acuerdo? Y luego hay un factor, los que utilizáis el FSICO, que es el factor participación-supervisión, que cuando se utiliza normalmente este factor sale bastante mal. Esto quiere decir, con un elevado porcentaje de trabajadores que se sitúan en un nivel de riesgo elevado. ¿De acuerdo? El motivo de que esto salga, que tú me lo preguntabas, es la pregunta 11. En la pregunta 11, en su momento, cuando se diseñó el método, se consideró que estaba bien ubicado y estadísticamente el método lo valida. Pero está bien que si se utiliza y esto no sale negativo, se vaya directamente a esta pregunta. Este factor lo componen varias preguntas, pero está bien mirar esta pregunta. Porque muy pocas personas dentro de la organización normalmente tienen capacidad para influir sobre los temas que nos pregunta. Por ejemplo, un trabajador de una línea de producción es muy probable que no tenga capacidad para reestructurar o reorganizar departamentos o áreas de trabajo o contratación de nuevos empleados. Entonces, esto se pregunta. Claro, la mayoría de los trabajadores posiblemente contesten no puedo decidir y me salga el factor bastante posicionado con muchos trabajadores en un riesgo elevado o muy elevado. Nos vamos a este factor y si vemos que la mayoría de respuestas son 1 en esta pregunta, podemos tener la explicación a por qué ese factor no sale negativo. También hay que ver las otras preguntas, pero sobre todo es esta, ¿vale? Que la tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo se meten los datos dentro del programa. ¿De acuerdo? Cuando se tienen que hacer de manera manual. Es decir, yo le paso al trabajador el cuestionario en papel
Y tenemos diferentes opciones, ¿vale? La tecnología muchas veces también nos puede ayudar. El cuestionario es este. Pero, por ejemplo, si tenemos unos poquitos de recursos, si hemos vendido bien la evaluación en la empresa y nos dicen que se pueden pasar las respuestas a una hoja de lectura óptica, por ejemplo. ¿Vale? Lo podemos llevar a una empresa que nos lo lee, nos lo devuelven en el formato que nosotros queremos y lo podemos volcar en la aplicación. ¿De acuerdo? Aunque eso se puede hacer. Aunque lo más normal es ponerte con el cuestionario y empezar, pregunta 1, y volcar los datos. Y los datos... Bueno, pues esto no tiene más misterio. La aplicación, si las opciones de respuesta, que son lo que aparecen aquí entre paréntesis, el máximo es 4, si intentas poner un 5 te va a dar un error. ¿Vale? Sí. Mira, vamos. Bueno, quería ir al principio, pero... En el botón entrada manual de datos, no sé quién preguntó. En el botón entrada manual de datos y te sale esta pantalla. Esta pantalla, las preguntas, lo que llama preguntas, son las unidades de análisis que yo he creado. ¿Vale? Y yo ahora mismo voy a contestar la pregunta A y aquí debajo me dice la pregunta que es. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a poner 1, por ejemplo, y aquí otro 1. En la primera pregunta del cuestionario me dice que el rango, o sea, la respuesta máxima es un 4. Si yo intento meter otro valor, me dice que no. Es un pequeño control que hay para que, bueno, evidentemente te puedes equivocar entre el 1, el 2, el 3 y el 4, pero bueno, es un pequeño control. Y esto lo cumplimentas para cada uno de los cuestionarios que te han contestado en papel. ¿Perdone? Y la pregunta son 6 opciones. Es la unidad de... No, son las que tú hayas creado. Las que tú hayas creado aquí. Sí, pone A, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perdona, me he perdido. No, porque estás en otro... Porque estás en otro... Mira, la pregunta... Sí, no, pero el cuestionario donde están introduciendo la ventana de atrás. Ahí se dan 6. Sí, pero esta es la pregunta A, no es la 1. ¿Vale? Esta pregunta son las que yo he creado antes para poder trabajar con colectivos más específicos. ¿Vale? Aquí pone pregunta A, ¿qué edad tienes? Y si yo voy ahora a la entrada manual, mira, y estoy aquí, me dice aquí abajo pregunta A, que corresponde a esta pregunta A. ¿Vale? Y yo puedo contestar hasta 6 y no me va a dar error, pero si le pongo 8 sí, porque esa opción ya no está, porque aquí no tengo una opción en la línea 8, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, si te aclaro. Sí. Y bueno, tiene ese pequeño control. Hay que introducir las 89 más las preguntas variables, pero bueno, es cuestión de ponerse, ¿eh? Luego nos permite identificar el cuestionario. Por ejemplo, yo tengo diferentes centros de trabajo. Tengo 3 tiendas o lo que sea. Entonces, este taco de cuestionarios corresponden a la tienda de Granada. Bueno, pues identifico aquí Granada y aquí puedo grabar con Granada. Entonces, si detecto que hay algún error o tengo que hacer algún chequeo, voy a poder identificar los cuestionarios y no tengo que repasarlos todos. Eso me lo va a permitir, ¿vale? Y tengo que responderlas a todas antes de poder cerrar, ¿vale? A ver si se ve. No me deja. Sí, pero quería verlo todo. No hace falta. Tengo que contestarlas a todas para que me permita grabar y seguir. Ahora me da error porque hay campos en blanco, ¿vale? No vamos a hacerlas todas. Y así para cada uno de los cuestionarios. Una vez que están todos los cuestionarios, cuando yo le doy a seleccionar muestra y calcular, me aparecen el total de los que hay incluidos, bueno, con lo que yo haya marcado. Si no he marcado nada, pues me incluirá todos. ¿De acuerdo?
Y poco más, esta es una herramienta. El resultado, cuando le damos a este informe no es una evaluación de riesgos, ¿vale? Es un informe de haber aplicado una herramienta. La evaluación de riesgos es la aportación del técnico que la va a hacer, ¿vale? Esto es un informe con unos datos que hay que trabajarlos, ¿vale? Sueltos así, bueno, no tienen mucho sentido, hay que contextualizarlos en una empresa, hay que tener más información de la que aparece aquí del colectivo que estamos estudiando. Entonces, bueno, hay que completarlo. Es una herramienta, no es un método completo, ¿de acuerdo? Y, bueno, el método como opciones, o sea, la herramienta como opciones no tiene más. En ese sentido es bastante sencilla. Aparte que bueno, pues que la manera de utilizarlo no sea la manera que estamos a día de hoy acostumbrados a manejar una aplicación que pueda ser más intuitiva, ¿vale? Hay un tema que preocupa bastante cuando se hace una evaluación, y es, bueno, en el punto de donde se descarga la aplicación, aquí en la página web donde se descarga la aplicación, aquí está el estudio, ¿se ve? Sí, aquí abajo. El estudio de baremación de todos los factores, ¿vale? Y de todas las preguntas que hizo, bueno, nos lo hizo la Universidad de Barcelona, ¿de acuerdo? Y también las bases teóricas sobre las que trabaja el estudio, ¿de acuerdo? Es fácil que cuando nosotros apliquemos el método nos encontremos un ejemplo, a ver si a ver. Es fácil que en la suma de todos los factores no nos dé 100, ¿vale? El método establece un redondeo siempre a la baja. Entonces, puede ser relativamente frecuente que la suma de los porcentajes no nos dé 100, pero el único motivo es ese, es que el redondeo lo hace a la baja y a lo mejor nos quedamos en 99. No es que haya desechado ningún cuestionario por algún motivo, ¿de acuerdo? Cuando el trabajador contesta vamos a ver cómo lo ve un trabajador, ¿vale? El cuestionario. ¿Por qué da error? ¿Por qué me da error? Tú lo sabes. No sé qué quiero hacer. Quiero abrir esta aplicación, pero no me deja. El escritorio tiene un acceso directo. ¿Como trabajador? No, como trabajador. Quería que lo vieran como trabajador. ¿Cómo contestaría el aspecto que tiene cuando lo contesta un trabajador, cuando lo instalamos, bueno, o bien lo puede en su ordenador o en una plataforma de red, si es una empresa que tiene algo como una intranet o algo así, o como os comentaba, en una sala que se pone a disposición un PC para contestarlo. Pero por algún motivo me da error. Es bastante más sencillo, o sea, es clicar con el ratón y siguiente. Es obligatorio contestar a todas las preguntas, ¿vale? Tanto en papel como en ordenador. Si yo reparto los cuestionarios y me encuentro que hay preguntas sin contestar, tengo que analizar varias cosas. Primero, ¿qué preguntas son las que me quedan sin contestar? Si todos me dejan las mismas, que tengan que ver a lo mejor con temas de tiempo de trabajo, con temas de organización. Eso hay que mirarlo porque, aunque no contesten, también me está dando información. Y por otro lado, tengo que valorar el número de preguntas que están en blanco. Si es una, bueno, puedo valorar, establecer aleatoriamente, bueno, una puntuación media para no cargar en favor ni en contra,
Pero si lo que tengo de 89 tengo 15 preguntas sin contestar, el cuestionario tengo que desecharlo. Es que es un riesgo muy alto. Si los trabajadores una pregunta te puede quedar porque te hayas olvidado. 15 preguntas, no. O sea, no lo creo. ¿Vale? Creo que sería poco probable que fuese un olvido del trabajador. Creo que en ese caso habría que pensar que a lo mejor la información que se ha trasladado no ha estado muy completa. Por algún motivo, si vemos que los que no han contestado pertenecen todos a un mismo colectivo, eso también me está dando información. Puede estar pasando algo con un mando, puede ser que resulta que están en el taller que tengo en el polígono no sé dónde y la conexión a Internet va solo los días pares, o solo hay un ordenador y hay que investigar los motivos, porque eso también nos da información. Vale, la baremación. Bueno, el punto azul ya os he explicado lo que es la interpretación y el rango. Cuando hacemos las unidades de análisis, lo que os comentaba antes, es importante su tamaño. Su tamaño porque en una evaluación de este tipo, el anonimato y sobre todo la confidencialidad, cuando tú en una sala metes a 10 personas a que me contesten en papel, a lo mejor es fácil que se pierda el anonimato, porque el técnico le es relativamente fácil identificar, pero si el anonimato no se puede garantizar, se tiene que garantizar la confidencialidad. Vale, tú me puedes identificar, pero tú tienes que ser confiable para mí, que esa información tú la vas a trabajar, pero no la vas a trasladar a la empresa. Eso es muy importante para que las respuestas sean sinceras y que la gente participe. Esto es una participación voluntaria. Nuestro éxito dependerá de ese número de voluntarios. ¿Se puede muestrear en una evaluación de factores psicosociales? Bueno, poder se puede, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que no es tan fácil seleccionar una muestra que sea verdaderamente representativa de una manera aleatoria, como piden los métodos más puros de muestreo, porque estamos hablando de personas. Entonces, ¿se puede muestrear? Sí. ¿Cuál es el tamaño adecuado para esa muestra? Bueno, eso lo tiene que establecer el grupo de trabajo que esté trabajando en la evaluación, ¿de acuerdo? Bueno, hay que valorar, por ejemplo, en una empresa de 6.000 trabajadores con acceso a una intranet, que todos tengan ordenador, por ejemplo, una de teleoperadores, como decíamos antes, no tiene sentido muestrear. Todos los trabajadores tienen acceso a una red donde cuando en un momento valle puedan, entran y contestan el cuestionario. Cuanto más grande sea mi muestra, más porcentaje de participación de trabajadores voy a tener, más fiables van a ser los resultados. Y eso es lo que a mí me va a condicionar el resultado. Y cuando pasamos una evaluación al 100% de los trabajadores, por ejemplo, tengo una fábrica de unos 150 trabajadores, ¿cuál es el porcentaje mínimo para considerar válida la evaluación? Por ejemplo, me contestan 10. ¿Qué hago? ¿Eso me vale? ¿Es representativo? ¿Sigo para adelante? Bueno, pues posiblemente no. Entonces, normalmente estos temas se tienen que acordar antes de hacer el proceso de evaluación. El FSICO es un método que no te dice cuál es la tasa mínima de participación que tiene que haber para considerarse válido. Hay otros métodos, por ejemplo, el ISTAS 21, que es del Instituto Danés, que es un método también de acceso gratuito, que ahí sí te dice, tienes que tener un mínimo de participación del 60% para que esta evaluación sea válida. Hombre, un 60% a mí me parece bastante poco. Pero bueno, eso se establece al principio. Cuanto más elevado pongas tu nivel, más te esforzarás en divulgar la evaluación, en conseguir que los trabajadores se impliquen, si tengo representantes de los trabajadores, delegados, si tengo delegados de prevención, porque la estructura o sea, por el tipo de trabajo y porque ha habido elecciones, si han sido elegidos y tengo delegados que se impliquen, eso hace llegar mucho más a los trabajadores y que su nivel de participación sea elevado. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Vale? Lo que os comentaba del índice de las no respuestas, si yo hago una evaluación y tengo un porcentaje elevado de cuestionarios con preguntas en blanco, posiblemente tenga que plantearme repetir la evaluación.
Vale. Pero todas estas cositas conviene definirlas antes y no decidir a medida que me vayan saliendo, porque posiblemente el tiempo de reacción sea grande y me suponga más trabajo. ¿Vale? Ahora mismo, cuando yo diseño un estudio, cuando yo creo un nuevo estudio como este, aquí veis que las opciones para responder a cada una de las preguntas, en este caso son 6. Ahora mismo, el número máximo de respuestas que se pueden poner a una pregunta son 9. ¿Vale? Esto puede ser una pequeña limitación, por ejemplo, pues una empresa un poquito grande que tenga un centro a lo mejor en cada provincia. Pues mismo aquí en Andalucía ya tendríamos 9. Y resulta que en Cádiz tiene 2, porque también tienen el puerto, o 3 porque tienen Jerez. Entonces, aquí ya tendríamos que hacer una pequeña trampa en el archivo para que me lo pudiera leer. Bueno, esto es un truquito para hacerlo. Si alguien tiene interés de manera especial, se lo puedo decir aparte. ¿Vale? Y no sé si tenéis alguna pregunta o algo que queráis hacer libremente. Una pregunta, pero no bien técnica. Sí. ¿Se ha descargado para Windows, para Apple también está? No. No, ahora mismo no. Ahora mismo y en un futuro próximo tampoco. No, solo es para Windows, no en torno a Apple, no. ¿Ha comentado la complementación de que la persona que rellena tiene que saber leer y escribir? Sí. ¿Nos han planteado de utilizar una aplicación para el vidente que vaya leyendo todos los campos? Pues sinceramente no, y es buena sugerencia. Con una versión de audio, y no es complicado a nivel de programación tampoco. Pues es una buena sugerencia, sí. Tomo nota, sí. Se hizo, por ejemplo, en los otros idiomas cooficiales, y bueno, y ahora con todo lo que está pasando en Barcelona, bueno, en Cataluña, porque es cierto que bueno, a ver, la mayoría de la gente, tanto en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña, hablan los dos idiomas con fluidez, pero es cierto que puedes encontrarte con gente que su idioma vehicular ha sido siempre pues, el catalán o el gallego, y les cuesta entender determinadas cosas, y cuando estás preguntando temas tan sensibles, pues sí que se vio la necesidad de traducirlo. Y como sí que había muchas sugerencias de por qué no se traducía al inglés, porque hay trabajadores, bueno, pues ahora hay bastante movilidad, sobre todo empresas más grandes, trabajadores de distintas partes del mundo que se comunican en inglés. Entonces, claro, no vas a ir traduciéndole a un compañero, oye, ¿y aquí qué quieres que te ponga? No, así no se hace una evaluación de psico, entonces por eso se ha hecho en inglés. Y hay muchos compañeros de Latinoamérica que preguntan por el método, y se ha validado para el castellano hablado en Latinoamérica, pero para la realidad sociodemográfica española. Es decir, este cuestionario ahora mismo no está validado para ser aplicado en Perú, aunque el idioma esté traducido entre comillas, esté adaptado a otros modos de hablar el castellano, porque son realidades diferentes. ¿De acuerdo? Hay una pregunta en el cuestionario, que es la pregunta 10. Aquí se ve, sí, espera que lo pongo. Aquí, bueno, habla sobre la organización del trabajo, la rotación de los turnos y demás. Evidentemente, hay muchos trabajadores que no trabajamos a turnos ni rotamos, tenemos un turno estable y ya está. Entonces, aquí hay que identificarlo. Si el trabajador marca en esta casilla las opciones de respuesta, aquí cuando yo voy a hacer la entrada manual de datos, ay, no sé dónde nos hemos ido.
¿Puedo coger este tuyo? ¿Es el mío? Vale, no. Vale. Aquí en entrada manual de datos, en la pregunta 10, en la última opción, la respuesta es o 1 o 2. No hay más. Ay, espera, que me he equivocado de línea. ¿Vale? Porque aquí nos preguntan sobre si puedo distribución de turnos rotativos o trabajo o no trabajo a turnos rotativos, ¿de acuerdo? Esto es importante porque identifica un colectivo que tiene unas particularidades especiales, ¿vale? ¿Puedes bajarlo un poquito? Sí. ¿Puedes bajarlo un poquito? No, al revés. Ah. La pregunta es, como no te puedes dejar ninguna fila en blanco, porque si en el cuestionario la herramienta informática no te lo permite, cuando alguien marca que no trabaja en turnos rotativos, hay que marcar en la aplicación informática un 1, entiendo, ¿no? Que sería siempre, casi siempre, que es la manera de no castigar ese factor. De no castigar, sí. Bueno, claro, pero es exclusivo para esto. Para el resto de preguntas, no. Claro. Tú vienes en la aplicación informática y pones 10, tú vas 1, 3, 2, y cuando llegas a la última, tú marcas un 1. Si ha marcado aquí, marcas un 1. Sí. Yo no lo entiendo, perdón. Mire. Espera, ¿me levanto un segundito? Sí. En teoría, la aplicación informática no te permite dejar ninguna fila en blanco. Sí. ¿Vale? Tiene que haber X en todas. Sí. Cuando tú llegas a la última, te pregunta, la pregunta es, ¿puedes tomar decisiones relativas a? Llegas aquí y dice, la distribución de los turnos rotativos. ¿Vale? Deberías contestar aquí, ¿verdad? Ahora bien, si tú contestas aquí y dices que no, que no tienes turno, Ay, perdón. que no estás en turno rotativo, yo no tengo turnos rotativos. Esto no lo puedes dejar en blanco. No. Entonces, tienes que marcar un 1. No, tienes que marcar un 5. ¿Un 5? Pues esa es la pregunta que yo quería hacerte. ¿Te permite un 5? Un 5. No, siempre no. A ver, pon lo otro. Un siempre no, un siempre sería un 1. Claro. 1, 2, 3, 4. Y 5. Y aquí cabe un 5. Un 5. Eso es lo que te estaba preguntando. Vale. Claro. Pues yo eso siempre lo he hecho mal. Ah, pues esto es un 5. Es que me quedé con la duda y fui a... Es un 5, ¿Lo sí. has probado? ¿Cabe Sí. el 5? Sí, sí. ¿Te dais cuenta, no? En un principio la pregunta solo te permite 4 opciones y yo siempre he marcado un 1 porque pensaba que había que marcar un 1 que castigaba poco. Vale. Claro. La versión anterior del método no contemplaba esta casilla de no trabajo a turnos rotativos. Y esto ahí sí que era un dolor y ahí había que, se recomendaba, yo por lo que he leído no estaba en el instituto en esa época, se recomendaba que, claro, si yo no trabajo a turnos rotativos, ¿qué contesto? Sí, y la gente lo dejaba en blanco. Entonces se recomendaba poner un 1. ¿Vale? Con la revisión del 2014 se incluyó esta casilla con la opción 5. Pero eso no viene explicado aquí en el manual. No, en el manual no viene explicado, no. Se incluirá en la nueva versión. Apúntatelo aquí también. Sí, me lo voy a apuntar. Si tenéis alguna otra pregunta, y si no, sé que el día ha sido muy largo para todos. Yo sí tengo más preguntas. Sí, sin problema. Permiso. Sí. Vamos a ver. Has dicho antes que podíamos ordenar los datos a la hora de distribuir los trabajadores entre riesgo muy elevado, riesgo moderado, riesgo elevado. Sí, agruparlos. Agruparlos. Sí. ¿Tú tienes, por Sí. ejemplo? No. ¿Qué pasa? ¿Esto qué le pasa? Vale, Cierra aquí. Ciérralo. Lo que quiero es... ¿Lo cierro ya? ¿Antes? Sí, ¿Solo? ciérralo. Digo, esto también lo hago yo en mi informe, si estoy metiendo la pata. No. Tú tienes en este semáforo
Por Sí. ejemplo, en tiempo de trabajo, para que lo vean ellos, Sí, en el factor tiempo de trabajo tú tienes un 7% de trabajadores que están en riesgo elevado y un 6% de trabajadores en riesgo muy elevado. sí. ¿Vale? En autonomía, un 13% de trabajadores en riesgo elevado y un 42% en riesgo muy elevado. ¿Vale? Yo esto lo puedo ordenar tal que así. Que es la pregunta, vaya. Distribución de trabajadores en riesgo elevado, riesgo muy elevado. En función del factor puedo ordenar. Claro, has sumado los trabajadores que te vienen en el gráfico de Claro. después, sí. O sea, esto tiene un Tú puedes esto tiene trabajar con los datos Esto tiene como un más te trabajo interese. complicado, Sí. pero luego me ordena, por ejemplo, qué factor es el que más castiga o el que castiga a más trabajadores. Sí, claro. Por Sí, ejemplo. Sí, sí, Eso se puede hacer. sí. Sí, sí, los datos mientras no se manipulen, tú los puedes utilizar. Cuando un informe te devuelve mucha información, que tú con ella pues puedes hacer lo que más te interese. Por ejemplo, para que veamos, aquí nos da información de los trabajadores, de porcentajes, nos da datos de cada una de las preguntas. Yo esto lo puedo representar gráficamente. A la hora de presentar a quien como técnico, de quien me ha pedido el informe, o a un área con que me tengo que sentar con un área para trabajar, pues porque ahí me ha dado el tema de autonomía muy mal, yo esto lo puedo trabajar, aparte de darle el semáforo, puedo volcar todos los datos de las respuestas, de dónde se ha posicionado cada trabajador en cada respuesta, y eso lo puedo representar y hacerles ver, bueno, pues esto ha salido mal porque el 80% de los trabajadores han contestado a que nunca pueden decidir sobre sus turnos de trabajo, por ejemplo. Es ir ya al detalle de cada pregunta que compone cada factor. ¿Vale? Es ahí donde es la aportación del técnico lo que pone de relieve los semáforos en rojo. ¿Vale? Pero siempre que haya algo rojo es que hay algún trabajador en situación de riesgo elevado y hay que prestarle atención. ¿Y no podría también la aplicación, pregunto, ahora que estáis... Ahora que estamos antes de Navidad haciendo la carta a los Reyes Magos. Nos regaláis, cada factor de riesgo se subdivide en varios factores de riesgo, en varios, digamos, análisis, Sí. ¿vale? Que tú no lo has comentado, pero Sí, cuidado, sí. sin más- ánimo de desmotivar a nadie. Por ejemplo, cargas de trabajo, podemos analizar por un lado las exigencias cognitivas, ¿no? La capacidad Sí. de memoria, la capacidad de visualización, Sí. la capacidad de... La autonomía también se subdivide. Efectivamente, la Sí. participación, supervisión, pues hay preguntas para la participación y preguntas para la supervisión. Eso no habría forma de que uno no tuviera que coger el perfil y... Sí, ¿No? sí. ¿No habría forma? Sí, esa carta ya está escrita. Sí, pues apunta. No, ya está. Es que es una locura, ¿no? Sí. A ver, es una aplicación, fue diseñada en el 2001. Los datos no hay muchas maneras de extraerlos. Bueno, no hay maneras. Tienes que picarlos. Entonces, claro, tú te das el trabajo de volcártelos en Excel. Entonces, es bastante pesado porque son 89 preguntas. 89 preguntas y, ojo, en las unidades de análisis que hayas creado y los colectivos a los que lo hayas pasado, para hacer una foto completa es laborioso trabajar con algo a mayores de lo que te da el informe de la herramienta. Pero bueno, en eso se está trabajando porque el lenguaje de programación ya va a ser de base de datos, entonces ya va a ser manejable en un formato Excel que lo manejamos todos. Incluso a un paquete estadístico lo puedes. Imaginaros, Sí, ella tenía una. por ejemplo, una empresa con varios centros de trabajo, tú en las preguntas de corte, yo llamo preguntas de corte, tú dices perteneces a Granada, Alicante, Almería. Tu puesto de trabajo es comercial, atención al público, cadena de montaje, instalaciones eléctricas. Género, eres hombre o mujer, antigüedad, por curiosidad, o lo que sea. Ahora, cada vez que tú cortas una información, quiero saber el resultado por centros de trabajo, porque sale una gráfica como esa. Pero si quieres saber centros de trabajo
y puestos de trabajo, te sale otra gráfica distinta. Si quieres saber centro de trabajo, puesto de trabajo y género, te sale otra gráfica. A ver. Interpretar cada vez Claro. es una pesadilla. A ver, hay que ser conscientes que si yo establezco muchas unidades de análisis, voy a tener a priori, y se hace con buena voluntad de decir, voy a poder identificar colectivos que estén en situación de riesgo y tal, pero es que luego te vas a encontrar con un volumen de información ingobernable, que lo que va a conseguir es, esto es que me pongo loco, no sé ni por dónde cogerlo. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. Yo veo en una barra de colores todos los colores, el amarillo, el verde y el tal. Y yo digo, bueno, y ese 9% que representa mi empresa, representa los secretarios. Sí, mira. Depende de lo que tú hayas cortado, de la muestra que tú hayas seleccionado. Mira, Claro, sí, tú y te lo va a decir, ¿eh? Sácate de la columna de la izquierda a la derecha la muestra que tú quieres. Miren, te lo va a poner más adelante, cuando bajas un poquito en el informe, que te desgrana cada uno de los factores, te lo dice. En autonomía, donde arriba nos... en autonomía, leche. En autonomía teníamos al 14% de los trabajadores en situación de riesgo moderado y al 86% en una situación adecuada. Pero de 7 cuestionarios. De 7, que es la población que yo he seleccionado. ¿Vale? Aquí siempre te va a identificar con quién estás trabajando. Aquí te pone el cliente. Bueno, en este caso, Howby, la empresa, ¿vale? Los cuestionarios 7. Colectivo, oficinista. En este caso, yo tengo el otro, si se quiere se puede ver. Que son los otros trabajadores de esta empresa, que son los productivos, que me tendrá otro número, otra N de población, ¿vale? Además puedes tener oficinistas mujeres, oficinistas hombres. Oficinistas mujeres entre 45 y 50 años. Tú puedes partir. Y ahí te encuentras con una cantidad de datos que dices, mira, se me vuelve ingobernable. Entonces, a la hora de establecer las unidades de análisis es importante no pasarse. A ver, hay megaestructuras que requieren de muchas unidades, es probable, pero hay que ser consciente de lo que tenemos delante, ¿vale? Y tú cuando avanzas en el informe, por ejemplo, aquí en autonomía, nos decía que el 14% estaba en situación de riesgo moderado. Aquí te dice el número de trabajadores que hay detrás de ese porcentaje. Entonces ya sabes, si estoy hablando de... En este caso nuestra muestra era de 7. O sea, nuestra población era de 7 que estábamos mirando. Bueno, pues 6 están en situación adecuada y 1 están en situación de riesgo moderado. Aquí siempre te va a decir el número de trabajadores que hay detrás de ese porcentaje. ¿De acuerdo? Lo que estamos trabajando en la actualización, bueno, pues estos datos que se devuelven al usuario o al administrador o al técnico de prevención que utiliza la herramienta, pues están un poquito más sencillos, más sencillos, no, mejor colocados, más trabajados. Por ejemplo, cuando tú sacas una población general, y yo siempre me voy a la pregunta 18, ¿no? Porque es importante las relaciones de acoso, de abuso, y si te sale en la distribución esta que hay una persona o un porcentaje, claro, yo empiezo a cortar. Yo digo, empiezo a comparar Alicante con Granada. Claro. Hombres y mujeres de Málaga, o hombres y mujeres, hasta que identifico que el colectivo. El colectivo donde sale esa persona es claro. Mujeres del departamento de oficina del centro de Málaga. Lo puedo identificar. ¿Vale? Porque por eso está o a lo mejor, muy bien. claro, ves que son todos los comerciales de la zona de Levante, por ejemplo. Y dices, bueno, pues tengo un jefe de ventas en la zona, pues que ahí hay algo que no está bien. Entonces, ese ir desgranando, conviene ir de lo general a lo específico. Porque si no, si empezamos a sacar informes, venga, por todos los puestos de trabajo, por todo... Tienes tanta información, lo que os decía antes, que al final no eres capaz de ver nada. Sacas un informe general, ves dónde se sitúa las cosas que puedan chirriar un poco más y a partir de ahí vas desgranando hasta lo más que te permite también, oye.
Y luego, evidentemente, tienes un problema de conflicto y demás, esta no es la herramienta para evaluarlo, pero sí ya has puesto una lucecita sobre ese colectivo, entonces ya hay otras herramientas para evaluar, pero bueno, ya lo tienes identificado y ya, evidentemente, que no salga aquí no significa que no exista. Espera, sí. Sí. En mi caso tenemos presencia en todas las provincias, en algunos casos en Madrid, y solo hay 2 puestos de trabajo por centro. ¿Qué variable utilizo ahí? No puedo poner puesto de trabajo porque el director es consultora. ¿Dónde garantiza la confidencialidad? Pues a lo mejor, si tenéis indicios, por ejemplo, hay mucha rotación dentro de las provincias, 0, a lo mejor el corte geográfico no es relevante. Sí lo es. Sí lo es. No es lo mismo porque luego tienen por encima un zona. Vale. ¿Y por qué no lo organizas por zonas o estableces las comunidades, por ejemplo, por comunidad autónoma y creas una ficticia que te agrupe las uniprovinciales? Lo digo por aumentar un poquito la muestra y que a lo mejor pues ya haya 9 directoras y 9 consultoras. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, 9 provincias, ¿sabes? Por aumentar, o zonificas. 8, es que soy de Castilla y León y somos 9. Los de Campos de Gibraltar andan queriendo... Campos de Gibraltar todavía no, ¿eh? Yo, tal y como está, yo ya me lo espero todo. Pero bueno, tienes que buscar esos truquitos. A mí me pasaba en el anterior trabajo, antes de estar en el instituto, tenía tiendas por toda España. Claro, la responsable de tienda y la dependienta. ¿Qué haces? Bueno, pues me inventé una distribución geográfica. Pues no, evidentemente no es lo mismo trabajar en Bilbao que en Sevilla. A priori, ¿crees tú que no es lo mismo? Bueno, pues estableces una zona para que ellas también se vean más seguras, porque si no, es que acabas poniendo nombre y apellido. De todas formas, o sea, terminas poniendo nombres y apellidos si quieres. Bueno, si quieres. A ver, tú puedes filtrar la información hasta donde tú quieras. y eres técnico. Tú lo puedes poner. Pero bueno, esa información te la puedes quedar tú como técnico, pero tú no la puedes filtrar. Claro. No la debes filtrar. Cuando hablamos de garantizar la confidencialidad de todo el mundo, Claro. yo puedo ser esa excepcionalidad como... A ver, los técnicos siempre... Sí, los técnicos en prevención, a ver, tenemos el sigilo profesional y eso es muy importante. Una cosa es el anonimato y otra cosa es la confidencialidad. En ese caso tú no podrías mantener el anonimato, pero la confidencialidad sí. Y eso es importante y eso es transmitirlo a la persona que te va a contestar. ¿Vale? Yo siempre le digo a la gente que las instrucciones del método, que es este cuadrito que viene aquí, es un contrato entre el trabajador, entre la persona que lo está rellenando y yo, y mi persona. ¿Vale? Yo jamás voy a identificarte a ti, no puedo. ¿Vale? Pero sí me interesa conocer tu situación, a lo mejor, sobre todo si me la has cascado antes, quiero que aparezca aquí, ¿vale? Y ya apareceré yo de otra forma hasta que solucione tu problema, ¿vale? Tenías una pregunta. Sí, que en el caso de que damos más información, ¿cuáles métodos son más adecuados para complementarlo con eso? Es decir, vemos una versión de no de acoso para complementar lo que aquí a lo mejor no llegamos al final. Eso... con este intentamos... A ver, depende del tamaño de la empresa. A ver, si tenéis interés de verdad por temas de evaluaciones de psico, el instituto tiene este librito que es sencillo, son preguntas y respuestas de temas clave para una evaluación de psicosociales. Y una de ellas es, ¿se pueden aplicar técnicas cualitativas en evaluaciones psico? Hombre, no es que se pueda, es que yo soy socióloga, se debe. Una técnica cuantitativa, lo lógico es que se complemente con una técnica quali, ¿vale?
¿Qué se suele hacer? No sé si es lo más acertado o no. Una primera aproximación con una técnica Quanti, un cuestionario, un test, el que sea, y luego en función de dónde me van apareciendo los puntitos rojos voy escarbando con una técnica Quali. ¿Vale? Eso ya, pues lo que tú veas. A ver, puedes encontrarte realidades. Un departamento reacio que montas un grupo de trabajo y allí no se te sienta nadie. Bueno, entrevistas, claro, no es lo mismo tener 50 trabajadores que 5.000, que hay realidades de todo tipo. O una dispersión geográfica como tiene ella, que tiene los kioscos montados en, no sé, 130 sitios distintos. Abordar eso es difícil, pero una primera aproximación, sobre todo si hay una población grande con una técnica Quanti, porque también parece como menos invasiva, entonces puede que sea. Estamos también más acostumbrados a contestar encuestas y estas cosas, que no a que alguien nos pregunte por temas de ¿y tú qué piensas de? ¿Vale? ¿Se puede aplicar el FSICO a una empresa con 2 trabajadores, 3 trabajadores? A nivel de, me refiero de fiabilidad. Poder se puede, pero no es lo adecuado. Un número mínimo. El método no te identifica un número mínimo. Cuando nos preguntan, bueno, se suele poner el corte en 10, pero eso ya es a criterio del técnico. Vale, tú tienes 3 trabajadores y a lo mejor lo más interesante es que te sientes una mañana con ellos. Cuanto menor es la población, claro, se polarizan mucho, o todo verde o todo rojo. Claro, ya son situaciones casi personales, entonces es más difícil luego intervenir, te vas a tener que sentar con ellos. Entonces, es lo que se suele decir, pero bueno, eso también es a criterio del técnico, porque a lo mejor tienes 10, pero cada uno en un sitio, entonces, ¿sabes? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y si en algún momento os ponéis con el FSICO y tenéis alguna duda, en la página del instituto hay un botón de dudas, consultas y sugerencias, pues eso nos llega y os contestamos, ¿vale? Venga, muchas gracias.